Bueno, ¿cómo andan, niños? ¿Todo bien? Son una multitud, ¿vieron? Sí. Somos, tengo en el listado 285 inscritos. Pero como ustedes vieron, como esta cuestión no es ni obligatoria ni evaluativa, entonces muchos prefieren no participar. De cualquier manera, es interesante que nos vayamos viendo, que nos vayamos conociendo, que yo les vaya contando en qué andamos. También un poco para bajarle los decibeles a ustedes y estén tranquilos, que vamos a tener un cursado, obviamente que va a ser presencial cuando llegue el momento, pero de cualquier manera todo el esfuerzo que vayan haciendo a medida que vayamos avanzando con nuestras clases virtuales, obviamente que van a ser recompensadas, es decir, quiere decir que van a ser reconocidas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, por ejemplo, que aquellos prácticos que ustedes ya hayan realizado en forma virtual y lo hayan hecho en forma correcta, van a ser tomados como válidos, ¿sí? Cuando llegue el momento de la presentación de los trabajos prácticos en la cursada presencial. Esta es una forma de recompensarlo por todo el esfuerzo que están haciendo ustedes, ¿no? Porque no solamente para ustedes es una experiencia nueva, sino que también lo es para nosotros, ¿no? Es la primera vez que estamos intentando dar este cursado virtual. La facultad le puso como nombre acompañamiento y seguimiento, ¿no? Como para un poco contener a los alumnos y decirles que la facultad está presente en todas las actividades académicas que se vayan realizando. Entonces, ustedes me conocerán, yo soy Ignacio Bejarano, soy antropólogo de profesión. También cumplo este rol en la cátedra de la profesora Teresa Contreras, desde la introducción a la metodología. Ustedes en esta materia vieron todo un panorama general de lo que es la investigación y la investigación social en particular. Y vieron también durante el desarrollo de esa materia que hay dos tipos de abordaje en la investigación social. Lo que nosotros conocemos como el abordaje cuantitativo y el abordaje cualitativo. Ya, para que sigan recordando, más que nada englobado dentro de los paradigmas interpretativo y positivista. ¿Sí? Bueno, ahora le toca hacer, dentro de esos abordajes, en la materia que yo voy a dictar, exclusivamente lo que es el abordaje cuantitativo. Es decir, el método 1 es un abordaje puramente positivista. Acá vamos a ver todo lo que es el abordaje cuantitativo, vamos a ver cuáles han sido sus bases epistemológicas, cómo surge, cuáles son los distintos tipos de abordaje a su vez dentro de los estudios cuantitativos, y fundamentalmente para qué le sirve al trabajador social saber investigación cuantitativa. Ustedes también sabrán que la investigación cuantitativa dentro de las ciencias sociales está media tirada menos, ¿no? Dicen más que nada que es un paradigma de las llamadas duras, que tiene más relación con las ciencias naturales. Pero vamos a ver dentro de este tratado de que también es un paradigma que les sirve a los investigadores sociales para tener una primera aproximación a lo que va a ser su objeto de estudio. Ustedes saben de que hay una herramienta fundamental dentro del trabajo social, que son las encuestas sociales. Entonces, dentro de lo que es la investigación cuantitativa, vamos a focalizarnos fundamentalmente en que ustedes aprendan a armar lo que es una encuesta social. Cuáles son sus partes, cuáles son los objetivos exploratorios previos que se realizan y cómo después se formula una encuesta social. Creo que lo más rico que tiene la materia, y es algo que ustedes no tienen que dejar de lado porque a lo largo de todas las asignaturas que van a estudiar en la facultad, va a ser la única vez que van a ver cómo se formula y cómo se arma una encuesta social. Ese es por un lado. Por otro lado, el equipo de cátedra está formado por mi persona, yo soy Ignacio Bejarano, que soy el profesor adjunto. Ya lo conocieron a Noelia, que es la ingeniera del grupo, que ella se encarga de lo que es
toda la cuestión relacionada al análisis de datos estadísticos dentro de las encuestas sociales. Y tenemos otra dos ayudantes, que es la profesora Laura, que ella es investigadora de las ciencias sociales, y la Jimena Alfaro, que ella es psicóloga, y que ella va a estar a cargo también del dictado de los dos primeros prácticos que ustedes van a tener a lo largo de la asignatura. Vamos bien hasta acá. Si nos quieren conocer por fotito, ustedes van al aula virtual, ahí van a encontrar donde dice la presentación de cátedra, y ahí van a ver, ¿sí?, quiénes son los auxiliares de cátedra y qué es lo que hace cada uno. Entonces, si tuvieron acceso a esa bibliografía, la tienen en ese sentido. Por otro lado, una cosa muy importante que tienen que saber es que esta asignatura es promocional. Es decir, los que cumplen determinados requisitos, al final del cuatrimestre van a promocionar la asignatura. Vamos a ver a lo largo del cursado 5 unidades. La primera unidad, que es la que ya subimos a la hora virtual, que es toda la base epistemológica de la investigación cuantitativa con su respectivo trabajo práctico. Una segunda unidad, en donde vamos a ver la gran discusión que hay entre lo que es la intervención y la investigación en el trabajo social. Una tercera unidad, donde son los tipos de diseño de la investigación en trabajo social. Y una cuarta y quinta unidad, en donde vamos a ver lo que es en la 4, la operacionalización de las variables, y en la 5, el armado de la encuesta social. ¿Vamos bien? Vamos. Son las 5 unidades que vamos a desarrollar. Cada unidad tiene un trabajo práctico. Cada trabajo práctico tiene que ser aprobado con nota 7. ¿Sí? Algunos de ustedes ya presentaron el primer trabajo práctico, que fue evaluado por la profesora Jimena, y ella ya le hizo las devoluciones a sus correos electrónicos. ¿Está? Bien. Ahora vamos a tratar de cerrar esta primera unidad para luego subir a partir de la semana que viene lo que va a ser la unidad número 2, con su respectiva bibliografía y su respectivo práctico. ¿Estamos bien? Esto va a ser en cuanto sea presencial. ¿Cuándo comenzará la presencialidad? La verdad que es un misterio. No sabemos cuándo va a comenzar. Bueno, ahí se conectó la profesora Jimena, la pueden ver. Ella es la otra auxiliar de cátedra, ¿no? Bien. ¿Cuándo comenzará la presencialidad? No lo sabemos. Según dicen que están programándola para que comience en el mes de agosto. ¿Sí? Siempre y cuando el virus lo permita, ¿sí? Obviamente que no sabemos, ¿sí? De cualquier manera, vamos a seguir haciendo este cursado virtual a medida de que se acerque esa presencialidad a la que ustedes saben. Pero debo decir, como ustedes saben, esto no es ni obligatorio ni evaluativo, pero obviamente van a ser recompensados todos aquellos que hagan la predisposición de hacer cosas. ¿Sí? Cuando llegue el momento lo vamos a ver. ¿Estamos? Bien. Vamos a ver entonces, les voy a mostrar cómo es la unidad número 1. Para eso ustedes van a seguirme con el PowerPoint, que ahora lo va a mostrar Noelia. Y le vamos a ir mostrando qué contiene ese PowerPoint. En realidad, no lo tomen como una guía del teórico, ¿no? Sino más bien es una guía de lectura de lo que ustedes van a tener acceso cuando lean los textos que acompañan esta unidad. A ver, no sé si podemos mostrarle el PowerPoint. Ahí lo abrimos. Ustedes me van guiando, a ver. Ahí ven la pantalla. Acá no los veo. No, no se ve, no es. Ahí están. Ahí está.
Bien. Ahí está. Bueno, a ver, ponelo agarrar. Esperemos un segundito que se cargue. Bueno. Chicos, ustedes si quieren participar pueden habilitar el teléfono o el micrófono, no teléfono. Y si quieren, acá en la parte superior derecha, por lo menos a mí me aparece, está el chat. Si quieren ir mandando algunas preguntas por chat. Bueno, ahora me parece que todos ven la primera diapositiva. No, no la veo. Creo que había una función que decía compartir por ahí. Sí, estoy compartiendo mi pantalla. ¿Ahora ven la pantalla? Ahí se da a cargar. Ahí está. Bien. Bueno, miren, esta primera diapositiva está planteando qué es el contenido teórico que vamos a ver. Es decir, la unidad 1 contiene básicamente lo que son las bases epistemológicas de la investigación cuantitativa y cómo la investigación cuantitativa forma parte de la investigación social. ¿Sí? Ustedes saben que el trabajo social es una disciplina que está dentro de lo que son las ciencias sociales. Por lo tanto, corresponde ver lo que es el trabajo social dentro de lo que es sociales. Lo podemos ver todo lo que es la investigación social. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Vamos a ver qué es la investigación social, cómo surge la investigación social, dentro de la investigación social, cómo inserta el positivismo, y posteriormente, cómo ese positivismo le va a servir al trabajador social para tener una primera aproximación a lo que va a ser su objeto de estudio. A ver, pasemos a la segunda, ¿no es? La que sigue. Ahí va. Bien. Miren qué bueno que está esto. Dice, recordemos a la profe Tere y tratemos de recordar estos conceptos. No vale hacer trampa, es decir, no vale utilizar los celulares en el internet para buscar la respuesta. Es decir, ¿qué es lo que vamos a ver acá? ¿Qué es lo que pretendemos que veamos? Pretendamos ver qué conceptos ustedes recuerdan de lo que vieron en el cursado anterior, ¿no? A ver, pasemos. Y ahí vamos a ver, mira. ¿Qué concepto tienen que tener en cuenta? ¿Qué concepto ustedes ya saben? Por ejemplo, los tipos de conocimiento. ¿Se acuerdan de los tipos de conocimiento? Que eran 3. ¿Sí? La Florencia comienza a pensar y a mirar diciendo, ¿cuáles eran? Son 3. ¿Cuáles son? Tenemos el conocimiento vulgar. ¿Cuál es el conocimiento vulgar? El conocimiento que tenemos todos. El conocimiento científico y el conocimiento mítico-religioso. ¿Sí? Son los 3. Acuérdense. Vulgar, mítico-religioso y científico. ¿Qué diferencia hay entre ellos? El conocimiento vulgar es el conocimiento que tenemos todos, que aprendemos diariamente en nuestras casas. Todos los días aprendemos cosas, hasta de viejo aprendemos cosas. Ese es un conocimiento vulgar. Luego tenemos el conocimiento mítico-religioso, que es aquel que está basado en dogmas, en donde no necesitamos una comprobación empírica de nuestros hallazgos. Y luego tenemos el conocimiento científico, que es el que nos interesa a nosotros y donde se engarza la investigación social, es decir, aquel conocimiento que es crítico, que es reflexivo, ¿no? Que está basado en un método, y a su vez
nos permite a nosotros hacer lo que es ciencia, que es la segunda pregunta que tenemos en la diapositiva. ¿Qué es la ciencia? ¿Qué es la ciencia? Es ese saber que se construye justamente a partir de ese método científico, que tiene características. ¿Y cuáles son esas características? Que es reflexivo, que es sistemático, que es metódico, que es falible incluso, porque nosotros podemos poner a prueba nuestros hallazgos y ver si son verdaderos o falsos. Luego tenemos lo que son los tipos de ciencia. ¿Recuerdan cuáles son los tipos de ciencia? Eran dos. Bunge básico. ¿Cuáles son esos dos tipos de ciencia? Las fácticas y las formales. ¿Sí? Acuérdense, fácticas y formales. Las formales son aquellas que están basadas en entes ideales, como por ejemplo la matemática. Por ejemplo, yo digo el número 4 y no necesito tenerlo el número 4 para saber cómo es, sino que ya tengo la representación social de lo que es ese número. Y por otro lado tenemos las ciencias fácticas, en donde sí necesito una comprobación empírica y que están basadas en hechos o fenómenos reales. ¿Cuáles entran dentro de las ciencias fácticas? Ciencias sociales y las ciencias naturales. El trabajo social, ¿dónde entra? Dentro de lo que son las ciencias sociales. Es una ciencia social por excelencia. Otro concepto que vimos del año pasado con la profe Tere es la diferencia entre técnica e instrumento, ¿sí? Que son dos conceptos que no hacen alusión a lo mismo. ¿Sí? Por ejemplo, un instrumento es la forma en que nosotros recolectamos datos en terreno. Por ejemplo, si yo hago una encuesta, ¿cuál es el instrumento? El formulario y el lápiz. Si yo hago una entrevista cualitativa, ¿cuál sería el instrumento? El grabador. ¿No? Y la técnica es la estrategia que uno desarrolla para recolectar este dato. Por ejemplo, yo digo, la técnica es la encuesta social. El instrumento, el formulario, el lápiz, la goma que quiere, y todos aquellos artilugios informáticos que me va a permitir a mí analizar después los datos. ¿Vamos bien? ¿Están recordando? ¿Se acuerdan? A mí me dijeron que ustedes son alumnas de día, así que supongo que sabrán todos. Por otro lado, tenemos los paradigmas. ¿Qué son los paradigmas? Y esto es re importante porque nos va a permitir a nosotros posicionarnos en los distintos tipos de metodología que vamos a usar en la investigación social. Dice que los paradigmas son una manera de ver el mundo, que los paradigmas no solamente están dentro de lo que es la investigación científica, sino que influyen en todos nuestros quehaceres de la vida cotidiana. Por ejemplo, nosotros decimos, yo creo en Dios. ¿Qué es? Es un paradigma teocrático. Lo mismo pasa en la investigación científica, existen los paradigmas, que son los distintos posicionamientos que van a tomar los investigadores ante un hecho concreto de análisis. Dentro de las ciencias sociales vamos a encontrar tres grandes paradigmas en la modernidad. ¿Cuáles son esos tres grandes paradigmas de la modernidad? El paradigma positivista, que es el que nos interesa a nosotros y que es objeto de este curso, el interpretativo y el crítico. ¿Sí? ¿Se van acordando? Cada uno con sus representantes y sus diferentes formas de abordaje de la realidad. Esos son los paradigmas de la modernidad que ustedes más o menos ya lo vieron en la cursada anterior. De los tres, ¿qué nos interesa? El positivista, que está basado fundamentalmente en un abordaje de tipo cuantitativo. Y luego tenemos los métodos clásicos del trabajo social, que por lo que me contó la profe Tere, no llegaron a verlo y a desarrollarlo en forma completa, pero más o menos alguna idea tienen. ¿Cuáles son estos métodos clásicos de trabajo social? Son cuatro. Son el estudio de caso, el trabajo social con grupo,
el trabajo social comunidad y el trabajo social familiar. Nosotros partimos de la base que ustedes más o menos conocen todos estos conceptos, para que nosotros podamos tener éxito después en el dictado de nuestra asignatura. A ver, pasemos. La que sigue. Ahí va. ¿Qué es esto? Dice, estallo de la revolución científica. ¿Ustedes se acuerdan de Thomas Kuhn? Thomas Kuhn fue uno de los primeros pioneros en utilizar el término paradigma. Justamente lo que planteaba Kuhn decía de que existía un paradigma, que ese paradigma llegaba a un momento en que no podía dar respuestas a determinada problemática emergente de la investigación. Entonces dice que se produce una revolución científica y esto da lugar al surgimiento de nuevos paradigmas. Por ejemplo, dice que el primero de los paradigmas fue el positivista. Este positivista en algún momento entró en crisis al no poder dar respuestas a las necesidades emergentes en la investigación y permitió el surgimiento de un nuevo paradigma. Y entonces cuando surge el paradigma interpretativo. Con el interpretativo va a pasar exactamente lo mismo. Va a entrar en crisis y va a permitir el surgimiento de un nuevo paradigma que va a ser el paradigma crítico, que es tan usado y muy usado dentro de lo que son dentro de el trabajo social, que básicamente se basan la mayoría de sus investigaciones en lo que es el paradigma crítico. Ahí sigamos. Termino luego una diapositiva en donde nos muestra cómo han ido sucediéndose los distintos paradigmas a lo largo de la historia. Como pueden ver, el positivista, que es el paradigma científico racional, objetivista, naturalista. Luego de la década del 60 vamos a pasar a un paradigma interpretativo, también conocido como simbólico, que es más hermenéutico, positivista y fenomenológico. Y en la década del 80 va a surgir lo que es el paradigma sociocrítico, que es un paradigma sistémico que tiene la gran ventaja sobre los otros dos, que no se queda solo en la investigación descriptiva, sino que lo que busca también es intervenir y transformar la sociedad. Ahora la diapositiva que sigue, no es que la haya hecho yo, pero está genial, porque un poco resumen todo lo que son los distintos paradigmas y qué es lo que busca hacer cada una. Fíjense, sabiendo esta diapositiva, ustedes más o menos van a interpretar todo lo que son los distintos abordajes de la investigación social. Dice, investigación cuantitativa. ¿Qué es lo que busca la investigación cuantitativa? Trabajar con variables. ¿Qué características tienen que tener esas variables? Tienen que poder ser medibles y explicar los fenómenos que estamos abordando. ¿Se entiende? Es decir, nosotros nos vamos a basar básicamente en esto. Vamos a trabajar con variables, la operacionalización de estas variables y cómo estas variables se van a medir. Se van a medir para dilucidar un problema que nos vayamos a plantear. La otra forma de abordaje es la investigación cualitativa. ¿Qué es lo que busca? Estudiar al hombre en su cotidianidad. Acá no le interesa la cantidad, sino que le interesa la cualidad del dato. Y lo que busca es comprender e interpretar. Luego tenemos la investigación participativa, que es lo que nosotros decíamos el paradigma crítico, que busca promover el empoderamiento comunitario. ¿Qué busca hacer? Busca transformar. Miren qué interesante que es. Los dos primeros paradigmas tienen una visión más de tipo descriptiva, mientras que el tercero no se queda solamente en la descripción, sino que busca la transformación de los fenómenos sociales. Bien, pasamos a la siguiente. Miren esta, estamos distintos tipos de abordaje. Tenemos el abordaje positivista,
cuantitativo, el abordaje inductivo cualitativo. El positivista también se denomina hipotético deductivo, acuérdense. ¿Por qué? Porque partimos de teorías generales a partir del cual vamos a formularnos hipótesis que luego vamos a contrastar en esa realidad empírica que está enmarcando hacia el lado derecho. Eso es lo que nos interesa ver a nosotros, lo que está en circular acá con rosa. Queremos ver el método hipotético deductivo, que está basado fundamentalmente en un fuerte respaldo teórico, y cómo este respaldo teórico nos va a permitir a nosotros deducir hipótesis que vamos a contrastar en este mundo empírico. Por eso es el que recibe el nombre de hipotético deductivo. En contra de lo que es el inductivo cualitativo que hace el camino a la inversa. En este caso, se parte de datos empíricos, el fenómeno que observamos en la realidad, y a partir de ahí vamos a construir nuevas teorías, ¿no? Nuevos conceptos, nuevos conocimientos. Por eso se dice que el método cualitativo puede ir cambiando a medida que nosotros vamos caminando a la investigación. En cambio, el cuantitativo, nosotros vamos a formularnos desde entrada variables que luego vamos a tratar de comprobar a partir de estas hipótesis que estamos marcando. Eso para que tengan en claro lo que es lo quali y lo quanti. Nosotros, vuelvo a reiterar, este curso es eminentemente cuantitativo. En el cuatrimestre siguiente, ustedes van a tener con la profesora Gisela Aguirre un método de investigación 2, en donde van a ver todo lo que es abordaje cualitativo, y luego van a tener el taller final de grado, en donde ustedes van a tratar de armar su tesis de grado, que es una materia anual que está a cargo justamente de la profesora Teresa Contreras, y en donde ustedes van a formular su trabajo final de grado, ¿no? Muy bien, sigamos. La que viene es espectacular, porque es lo que ustedes tienen que hacer. Tienen que leer. Tienen que leer. Esta es una carrera en donde fundamentalmente está basada en la lectura. Tienen que ser muy buenos lectores para tener éxito en lo que va a ser la carrera que puedan elegir como profesión. En la unidad 1, la bibliografía obligatoria, vamos a ver 4 textos, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver. El primer texto que ustedes van a leer es este del Forni, que es un capítulo del libro de Basilachi de Gialdino, en donde vamos a ver la estrategia de recolección y la estrategia de análisis y la investigación social. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Fundamentalmente, ¿qué es la investigación social? Cómo surge la investigación social y cómo se engarza dentro de la investigación social los estudios positivistas desde el trabajo social. Luego tenemos nuestro libro de cátedra, en donde ustedes van a tener el acceso a lo que es toda la historia y el desarrollo de las bases epistemológicas de la investigación cuantitativa basada en el positivismo. Acá vamos a ver el capítulo 1, que es la investigación cuantitativa social. Este libro de cátedra está buenísimo porque lo escribimos nosotros, porque nos queremos agrandar. El tercer trabajo es uno de Parola, que es una trabajadora social. Ella discute lo que es la articulación de la teoría práctica en trabajo social. Es uno de los grandes dilemas que hay, ¿no? ¿Hasta dónde llega la investigación en trabajo social y hasta dónde llega la intervención en trabajo social? Si son dos cosas separadas o si ambos están articulados. Eso lo vamos a discutir en ese texto de Parola. Y finalmente vamos a hacer un repaso de lo que son los métodos de intervención del trabajo social a partir de este autor que es Anderud, que les va a hablar de las cuatro formas de abordaje de lo que es el trabajo social: grupo, caso, comunidad y familia. Bien, pasamos al primer texto entonces, el de Forni. Ahí está. Este señor se llama Fedor Forni. A mí me gusta hablar mucho de la historia de los autores. ¿Por qué? Porque
para que ustedes vean que ellos también fueron estudiantes como ustedes, que ellos también tuvieron dudas cuando pasaron por sus carreras universitarias, que son hombres de piel y hueso y no grandes cosas que son inalcanzables. Capaz que algún día ustedes también pueden tener sus propios artículos de investigación y publicados en los libros. Bueno, Forney, fíjense, Roger Forney es un investigador que en realidad no es trabajador social, ¿no? Él es sociólogo. Él estudió y se recibió en la UBA con mucho esfuerzo porque sus padres eran obreros. Y luego hizo su posgrado en Francia, donde alcanzó el título de doctor en epistemología y en ciencias sociales. Y ahí es donde él se va a perfeccionar en lo que es toda la investigación social. Y él comparte con Basilache de Giardino, que es una de las grandes investigadoras cualitativas del país, un libro que se llama justamente Métodos Cualitativos, que tiene 2 tomos, el 1 y el 2. Él en este tomo número 2 escribe este capítulo que habla de la estrategia de recolección de datos en la investigación social. ¿Qué es lo que plantea Florial Forney? Y ahora lo vamos a ver, acá está resumido el texto. Miren qué bueno que soy, hasta le resumí el texto. A ver, pasamos a la siguiente, Noelia. Ahí está, ¿ven? Surgimiento, perspectiva teórica y estrategia metodológica. ¿Qué hace primero? Define lo que es la investigación social. ¿Qué dice? Que la investigación social es el proceso que utilizando el método científico permite obtener nuevos conocimientos en el campo de la realidad social, lo que permite estudiar una situación social para diagnosticar necesidades y problemas a los efectos y aplicar los conocimientos con finalidades prácticas. Si ustedes ven la definición de Floreal es una definición bien de intervención. No se queda solamente investigamos para saber qué pasa, sino investiguemos para saber qué pasa y en función de eso propongamos soluciones, propongamos diferentes formas de intervenir. Por eso dice aplicar los conocimientos con finalidades prácticas. Investiguemos para algo. Y otro concepto importante que habla acá dice los métodos científicos. Utilizando el método científico, que es otra cosa que nosotros vimos con la profe Tere en la materia de introducción a la investigación en trabajo social, y es re importante porque uno no investiga por investigar, como a uno se les ocurre, sino que uno investiga siguiendo un método. Hay que seguir un método en la investigación, no podemos investigar, primero hago el marco teórico, después lo otro para ver qué pasa. No, hay que seguir un método científico. Y ese método científico tiene 4 pasos. ¿Recuerdan ustedes cuáles son esos 4 pasos del método científico? No. A ver, ¿cuáles eran? Primero, cuando yo pregunto y me contesto solo, porque esto en realidad se hace presencial, lo contestan ustedes, pero bueno, son las circunstancias. Los pasos del método científico son 4. ¿De dónde partíamos? Del planteo del problema. ¿Qué seguía después? La formulación del marco teórico. ¿Qué seguía después? La formulación de las hipótesis. ¿Y cómo terminábamos? Con la explicitación de los resultados. Es decir, vuelvo a decir, planteo del problema, marco teórico, formulación de hipótesis, contrastación de hipótesis o explicitación de los resultados. Es decir, contrastamos y vemos si esa hipótesis es verdadera o falsa. Ese es el método científico. Ahí también Floreal le va a plantear los momentos del proceso investigativos. ¿Cuáles son esos momentos? Dice, no tenemos que hacer preguntas alternativas, es decir, preguntas guía de la investigación. Tengo que elegir una estrategia de la investigación científica, es decir, desde qué punto de vista yo me siento más cómodo para investigar. Esas estrategias pueden ser cualitativas o cuantitativas. Tengo que elegir una estrategia también para recolectar y la producción del dato.
Eso está basado en qué instrumento de recolección de datos yo voy a utilizar. En la investigación cuantitativa, en particular, lo que se utiliza es lo que se llama la encuesta social, es lo más común. Y finalmente, el análisis de esos datos para la construcción e interpretación de nuevas teorías. Ténganlo bien en cuenta esas cuestiones. Vamos a ver. Luego, pasemos a la siguiente. Luego en ese texto, ustedes van a ver las historias, la historia de las ciencias sociales. Dice que las ciencias sociales no solamente son teorías o paradigmas, sino que las primeras investigaciones se basaban fundamentalmente en cuestiones de tipo descriptivas, que apuntaban a la conquista y elaboración de un objeto de estudio, es decir, cómo yo capto al objeto de estudio, cómo lo analizo, cómo lo interpreto. Y a partir de ello hay que tener en cuenta lo que son los distintos tipos de métodos de documentación, cómo yo puedo documentar los datos que yo recojo en terreno. Lo más común, lo que hacen los investigadores es la tarjeta o la libreta de campo. Es decir, siempre ando con la libreta de campo en donde yo voy anotando todos los datos de interés que requiere esa investigación en el campo. Eso está dentro de lo que es la historia de las ciencias sociales, que no solamente o no siempre fueron paradigmas después cuando esa investigación se hizo más metódica y cuando fue abordada por especialistas en la temática. Bien, sigamos. La que sigue. Este es el resumen, ¿no? Acá tienen todo lo que ustedes luego van a lograr. Bueno, dice que la investigación social surge a partir de dos tradiciones. ¿Dónde están estas tradiciones? En Francia, en Alemania y en Gran Bretaña. La escuela francesa es la que más nos interesa a nosotros, porque es en donde se va a enganchar lo que es la investigación cuantitativa, con dos investigadores que son reconocidos, que son Augusto Comte y Durkheim, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Lo que surge en Gran Bretaña y en USA es también la investigación social, pero más en un sentido de tipo cualitativo, más interpretativo. Dentro de esto, ¿cuál es lo más importante? Es un señor que se llamaba Lepley, que estudió la reforma social en los Estados Unidos, venía de la escuela de Chicago. Ahora vamos a ver un poco lo que es el trabajo de Lepley, que es importante porque es el primero que va a aplicar las encuestas sociales. Y Paul Lazarsfeld, que es re importante porque es el que hace investigación cuantitativa, y es el primero en aplicar los datos estadísticos para el análisis de las encuestas. Y luego tenemos, si volvemos un poquito para atrás, Schultz, que viene ya de la escuela cualitativa, es el que más importancia y más aporte le va a dar a los primeros estudios de tipo interpretativo. Para nuestro interés se va a basar fundamentalmente en los estudios de Lepley, que es el primero que va a hacer análisis de encuestas sociales. Miren, ahora tenemos, creo, una diapositiva con Lepley. Ahí está. Pierre-Guillaume Lepley, que es que en realidad, fíjense qué curioso, ¿no? Porque él era ingeniero en mina. Sin embargo, se las ingenió como para estudiar las economías familiares a partir de cuestionarios y aplicando por primera vez en la historia análisis estadístico de estos cuestionarios. Así sigamos. Pasemos a la siguiente. Ahí está, ¿ver? Bueno, Lepley trabajó en el siglo XIX, fue el primero en querer aplicar datos cuantitativos a estudios sociales. Él se basó mucho en los trabajos de Adolf Lorenz,
Adolf Folquetelec, ¿sabe por qué es famoso? Porque fue el primero en que habló del índice de masa corporal. Y fue el primero que planteó la ecuación para ver el índice de masa corporal de una persona y a partir de los cortes que tiene ese índice de masa corporal, determinar el estado nutricional de las personas. Era bien cuantitativo. Sin embargo, fue el primero en hablar de las regularidades de los fenómenos sociales. Miren qué importante que hablar de las regularidades, ¿no? Es decir, que los fenómenos sociales también tienen sus regularidades y esas regularidades pueden ser medibles. A partir de este concepto, Leplay intenta estudiar los presupuestos familiares a partir de estudios de casos. ¿Qué quiere decir estudio de casos? Va tomando familia por familia a los cuales le va a aplicar un cuestionario y va a aplicar por otro lado observaciones. Estos cuestionarios apuntaban a saber cuál es el presupuesto doméstico que tenían esta familia, que luego va a volcar en cuadros. Va a ser su primera presentación del análisis de estos datos en cuadros y gráficos. Y él es el primero también en hablar que lo que se busca en la investigación es ver las causas por las cuales se produce un fenómeno. Si no escuchara a alguien que hace cualitativo, nos diría, esto es tan loco, eso no se puede hacer en la investigación social. Sin embargo, se puede hacer. Se puede buscar las causas por las cuales se produce un fenómeno social. ¿Por qué la crítica esta hacia el positivismo? Porque muchos dicen que los fenómenos sociales no siempre son regulares en las sociedades, sino que cada sociedad es particular y el ser humano en sí mismo puede reaccionar de diferentes maneras ante un mismo estímulo. Entonces, bueno, como pueden ver, también el positivismo va a recibir sus críticas de los otros abordajes metodológicos. Sigamos. Bien, esto es lo que trabaja Leplay, pero hubo otros investigadores que también trabajaron con encuestas sociales. Por ejemplo, ahí ustedes lo van a leer en el texto de Floreal, a Arthur Young, que trabaja sobre la reforma del sistema carcelario. Él hace una encuesta de opinión para ver qué opinaban los detenidos respecto al sistema carcelario en donde estaban insertos en su vida cotidiana. Paul Gore, que trabaja sobre las relaciones de trabajo en una fábrica. Otros trabajos son aplicando lo que se llama la social survey, es decir, la encuesta social. Charles Bott, por ejemplo, trabaja sobre una encuesta sobre las condiciones de trabajo en los obreros de una fábrica, pero la particularidad del trabajo de Charles Bott, por ejemplo, que él también utiliza una técnica cualitativa, que es la observación participante. Es el primer antecedente, en este caso, que tenemos sobre los estudios de tipos triangulados, en donde articulamos metodologías cualitativas y cuantitativas. Y también tenemos el trabajo de Sevon Rowell, que habla sobre, que trabaja sobre una comunidad de USA en Estados Unidos, en donde es la primera en hablar de lo que es la social survey, es decir, encuestas sociales, donde por primera vez aparece ya el nombre de una encuesta social. Anteriormente eran simplemente cuestionarios que tenían intención de ser encuestas sociales. Sigamos. Bien. Bueno, ¿qué es lo que buscamos entonces dentro de la investigación cuantitativa según el texto de Floreal? Dice explicar o comprender. ¿Qué buscamos explicar? Fenómenos sociales. ¿Sí? Es el famoso esquema causa, flechita, efecto. Causa, flechita, efecto. Ese es el esquema básico de la investigación cuantitativa. Ver las causas por las cuales se produce un determinado efecto. Esas causas y ese efecto van a recibir, luego lo vamos a ver, el nombre de variables. El nombre de variables.
Y también vamos a ver que esas variables tienen su nombre en particular. Por ejemplo, se llaman variables independientes, ¿sí?, al efecto, y variables dependientes a las causas. Ya lo vamos a ver mejor, con más detalle, este esquema. ¿Quién es el primero en plantear la causa-efecto? Emile Durkheim. Durkheim, que es un investigador francés, conocido en París, que él escribió un libro que se llama Las reglas del método sociológico, que es el primero en que va a hablar de la aplicación de la metodología cuantitativa a los fenómenos sociales. ¿Qué postulado decía? Dice que las causas de estos fenómenos explican fenómenos sociales, que son objetivos. ¿Por qué son objetivos? Porque se pueden medir. Y que busca tratar los hechos sociales como cosas, ¿no? Es decir, un fenómeno social que pueda ser medible, yo lo puedo tomar como base de mi investigación. Por ejemplo, yo digo, yo quiero estudiar las representaciones sociales, es decir, o las percepciones que tienen las personas sobre la enfermedad del coronavirus. ¿Se puede hacer? No se puede hacer porque obviamente las representaciones sociales no es una variable que pueda ser medible. Sin embargo, yo digo, yo quiero ver, por ejemplo, las consecuencias del maltrato familiar, por ejemplo, en el rendimiento académico de los niños. ¿Se puede hacer? Sí, porque yo puedo medir el rendimiento académico y puedo medir el tipo de maltrato familiar que reciben los niños. ¿Sí? Eso para que más o menos ustedes tengan en claro la diferencia que hay entre el abordaje cuantitativo con el cualitativo, para que sepan también hacia dónde apuntamos en nuestro objeto de estudio en este curso en particular. ¿Cuáles son los seguidores de esta metodología que comenzó con Durkheim? Bueno, Osborne, por ejemplo, que replanteó en 1929 algunos aspectos de esta investigación cuantitativa. Lasserfeld, que es un investigador de la Universidad de Columbia, que es re importante en la investigación cuantitativa en las ciencias sociales, porque fue el primero en trabajar con cuestiones estadísticas para mapear los datos en forma metódica. Weber, Rinkel, Dilthey, que son de cuna cualitativa y que sin embargo hacen su aporte a la investigación cuantitativa. Y eso ellos van a plantear de que también existen variables de que no son visibles y que también pueden ser medibles. Muy bien, si seguimos, ahora viene lo que es Durkheim, su libro, Las reglas del método sociológico. Si pasamos una diapositiva más, vamos a ver qué es lo que planteaba Durkheim en su libro. Ahí está, función causa, dice la diapositiva. Es efecto causa. Las causas que producen un efecto. Dice que esas causas producen una función determinada en la sociedad. Dice, mostrar para que un hecho no es explicar cómo fue originado ni por qué es lo que es. Es decir, que un hecho tiene un origen, una causa, algo que lo produce. A ver, sigamos. Acá tenemos otros investigadores que también hicieron su aporte a lo largo de toda la historia de la investigación social. Dilthey, por ejemplo, que viene de la Escuela de Chicago, que es más tirado hacia lo que es la investigación cualitativa, que él dice que es importante tener en cuenta la perspectiva del sujeto, y obviamente que sí, porque la investigación interpretativa o cualitativa en sí no interesa la cantidad de datos, sino la calidad de ese dato. Y en este caso, lo que se habla mucho, se habla de la perspectiva del sujeto. Luego tenemos la Escuela de Chicago, que va a presentar dos tradiciones. Una, la académica, que se va a basar básicamente en los estudios teóricos, y otra que apunta más a un paradigma más crítico,
que intenta ver lo que es la lucha de clase, que intenta ver lo que es el empoderamiento de las comunidades, y que intenta ver lo que es la intervención de la transformación de las sociedades. Luego tenemos el interaccionismo simbólico, que también está inmersa dentro de lo que es la Escuela de Chicago, con dos autores fundamentales que son Mill y Grimmer. Y Thomas, que es uno de los impulsores de lo que es el positivismo, dice: si las personas definen las situaciones como reales, ellas pasan a ser reales en su consecuencia. Es decir, que no todo es puramente cualitativo y no todo es puramente cuantitativo. Y luego vamos a ver que van a surgir dentro de lo que es el trabajo social en particular, lo que son la historia de caso, que tiene un primer surgimiento más por allá por el año 1920, que se basa fundamentalmente en la investigación empírica, en la generalización, y aplica lo que se llama la encuesta de opinión. Más adelante vamos a ver con detalle lo que son la intervención del trabajo social de casos. ¿Qué es lo que se hace? Se busca reflexionar sobre los resultados que son basados en cuestionarios y cuyos resultados se van a plantear a través de cuadros y gráficos. Estos cuadros y gráficos van a registrar estos objetivos, van a tratar de determinar medidas y actitudes, opiniones, van a permitir comparar, bueno, etcétera, etcétera. Y vamos a basarnos también en todo lo que es el análisis estadístico. Es fundamental. Si ustedes algún día quieren hacer investigación cuantitativa, que manejen lo que es la estadística. No podemos hacer investigación cuantitativa si no sabemos mínimamente estadística. Esto quiere decir que para interpretar los resultados yo tengo que saber tanto estadística descriptiva como estadística inferencial. Por eso ustedes ven que en nuestro equipo de cátedra tenemos una ingeniera que trabaja justamente lo que es la estadística, y Jimena, por ejemplo, que trabajó en su tesis de grado todo lo que es el análisis estadístico de un fenómeno en particular. Ella, por ejemplo, trabajó con estadísticas inferenciales y correlacionales. Y lo que ella le va a enseñar en la última unidad va a ser lo que es la estadística descriptiva y lo que es la estadística inferencial, justamente. Sigamos. Bien, ya en la década del 70, cuando se va a consolidar la investigación cuantitativa dentro de lo que es el trabajo social, ya lo habíamos nombrado a Lasserfeld, que es el que comienza a trabajar con la interpretación estadística de los datos. Va a surgir un señor que se llama Popper, que va a tratar el tema del falsocianismo, es decir, cómo nosotros podemos contrastar hipótesis. ¿Y para qué sirve la contrastación de esa hipótesis? Popper sabía decir que lo único que es real es lo que sea empíricamente contrastable para la investigación científica. Lo que no se puede contrastar no constituye objeto de la investigación científica. En la Argentina en particular, bueno, surgen las primeras influencias de la investigación cuantitativa en la Flaxo, en los estudios que realiza Punge. Gino Germani, que es un crítico de Mills, por ejemplo, va a utilizar las encuestas sociales para tener aproximaciones a problemáticas sociales en particular. Y Alan Sicurel, que va a plantear lo que es la medición de variables. Dice que esa medición de variables son de medida fácil y compleja, que se va a basar y va a tomar algún aporte de interaccionismo simbólico para aplicarlo a la investigación cuantitativa. Bueno, y este es un programa general, lo que le va a mostrar este texto al que hacemos referencia de Florian Formi, por lo que es la investigación social en particular. Ahora vamos a entrar a lo que es al texto de cátedra, que es el texto que sigue, que es un libro que, si todo marcha bien, va a dar a luz este año. Bueno, yo creo que el año que viene, porque me viene a la mano, que es un libro que escribimos con los auxiliares de cátedra,
que abordan distintos tipos, todo el programa de la cátedra en realidad, y en el capítulo 1 se va a focalizar fundamentalmente en lo que es el positivismo. Le pasamos la primera diapo. A ver, pasemos a Noelia. Sí, paciencia, porque la conexión está muy lenta. Está lenta. Ahí está. Bueno, ahí está, la evolución histórica del positivismo. El positivismo, como todas las cosas, también tuvo su historia. Dice que existió primeramente lo que se llama el protopositivismo. ¿Qué es el protopositivismo? Son antecedentes previos al surgimiento del positivismo, obviamente. ¿Dónde tiene su origen, como decíamos hace un ratito? En Francia, en los famosos geómetros franceses, que eran físicos y matemáticos, que se basaban en tres corrientes principales: la física newtoniana, el mecanismo geométrico cartesiano y el empirismo británico. ¿Se acuerdan ustedes cuando vieron con la profe Teresa lo que era el empirismo y el racionalismo? Bueno, el protopositivismo tiene su origen justamente en el empirismo británico. ¿Quiénes estaban acá? Estaban D'Alembert, Lagrange, Laplace. Bueno, son los primeros intentos de hacer investigación positivista, lo que se van a enmarcar dentro de lo que es el protopositivismo, que va a tener su cumbre, o su nacimiento oficial, con lo que se llama el positivismo clásico. ¿Quiénes son los principales representantes del positivismo clásico? Son dos: Augusto Comte y Durkheim, ¿sí? Augusto Comte, que nació en 1798 y murió en 1857. Augusto Comte, fíjense qué diferentes son las historias de Comte y Durkheim, a pesar de que Durkheim ha sido discípulo de Comte, ¿no? Porque Comte nació de una familia bastante pobre, donde su madre realizaba trabajo doméstico, mientras que Durkheim era hijo de pastores y nació de una familia de bien y estudió en las mejores universidades de París. Comte nació en Montpellier y tenía muchos problemas de salud, a tal punto de que dice que una vez intentó suicidarse, y que fue salvado por unos soldados porque quería tirarse al río Sena. Sin embargo, Comte dio grandes aportes a lo que es los estudios positivistas. Y acá hay un nombre que dice Saint-Simon. Cuenta la historia, dice que Saint-Simon, al descubrir que Comte era un capo escribiendo y haciendo análisis y estudiando, lo contrató para trabajar con él. Y dice que le hacía escribir los trabajos a Comte y los firmaba a él. Es decir, le robaba los trabajos a Comte. Bueno, pero Comte fue el primero que hizo muy buenos aportes a lo que son los estudios positivistas. Él le escribió lo que se llama la ley de los tres estadios de la humanidad. Hablaba de que la humanidad partía de un estadio teológico, luego pasaba a un estadio metafísico, y luego a un estadio positivo. Ya lo vamos a ver cuando comencemos a desarrollar la obra de Comte. Bueno, esto fue el inicio de lo que es el positivismo clásico. Posteriormente, el positivismo clásico va a entrar en esas crisis que hacíamos referencia al principio de nuestra clase. Va a entrar en crisis y va a dar surgimiento a un nuevo paradigma. Pero obviamente que el positivismo no desapareció, sino que quedó latente. Y luego en un tiempo vuelve a surgir. Y vuelve a surgir con lo que se llama el positivismo crítico alemán, que se basa fundamentalmente en la física, los sentidos y el análisis de las sensaciones. Como principal representante de este señor que se llamaba Mach. Este positivismo crítico también vuelve a entrar en crisis. Vieron que la historia de la ciencia es una historia recíclica, es decir, está el paradigma, domina en un momento, desaparece porque entra en crisis, pero no desaparece del todo, sino que queda latente y vuelve a surgir. Bueno, el positivismo vuelve a surgir
en los años 1920-1930 con lo que se llama el Círculo de Viena, que fue un organismo físico, científico y filosófico formado por Schill y que fue disuelto en 1936. Ese movimiento dice que se ocupaba principalmente de la lógica de la ciencia. Tenía a ver cómo se le puede decir, tenía un dejo más epistemológico que de investigación científica. Sigamos. A ver, la tablita de este libro, a ver si ustedes lo reconocen. El que sigue. El libro original de Augusto Comte se llama El discurso sobre el espíritu positivo. Fue la obra que dio origen a lo que es el positivismo. ¿Qué hablaba Comte en este libro? Justamente lo que acabamos de decir. Los tres estados del hombre. El religioso, el metafísico y el científico. Ahí está Comte, miren, qué linda frase. El amor como principio, el orden como base, el progreso como fin. Bien estructurado. Bueno, acá dice, Comte eligió la palabra positivismo sobre la base de que señalaba la realidad y tendencia constructiva que reclamó por el aspecto teórico de la doctrina. Se interesó por la reorganización de la vida social para el bien de la humanidad a través del conocimiento científico. Trataba de darle orden a todos los fenómenos sociales que él trataba de investigar. Si seguimos, vamos a ver algunos conceptos que hacen a lo que es el positivismo en general. Corriente de pensamiento del siglo XIX y XX, inspirada en autores como Comte y Durkheim, que ya lo dijimos. Supone la concepción del conocimiento de concebir a la sociedad y en consecuencia define un modo de acceso a la misma como objeto de estudio, es decir, toma como objeto de estudio los fenómenos sociales, tomando como base lo que es el esquema de las ciencias naturales, causa-efecto, que hacíamos referencia también. Avancemos. Según Comte, dice, el positivismo es dar un origen a los hechos que transforman la sociedad y así lograr una sociedad organizada, que es lo que buscamos, las causas por las cuales se produce un determinado efecto. Seguimos con ese esquema. Veamos. Afirma que el conocimiento auténtico es el conocimiento científico y efectivamente para el positivismo todo hecho empírico que sea contrastable solamente es válido, es decir, todo aquello sobre los cuales nosotros podamos formular hipótesis y poder contrastarla. A ver, en otras palabras, ¿qué es lo que busca el positivismo? Busca medir, acuérdense, chicos, medir variables. ¿Cuáles son esas variables? Esas variables son las causas y el efecto. Las causas que nosotros vamos a denominar variables dependientes y el efecto que vamos a denominar variables independientes. Esto es lo que vamos a hacer. Cuando ustedes vayan a hacer sus trabajos finales para promocionar la materia, ¿qué es lo que van a hacer? Van a hacer un proyecto en donde van a formular una hipótesis y en donde van a determinar variables. Y que esas variables vamos a tratar de medirlas, ¿sí? ¿Cómo vamos a medir esa variable? A través de lo que es la encuesta social. El proceso es así. Observo el fenómeno, determino el fenómeno. Por ejemplo, supónganse, a mí me llamó mucho la atención, que los chicos que son, que vienen de padres que sean separados, no tengan un rendimiento académico bueno. Acabo de ver un fenómeno, pero yo quiero saber si eso es verdad. ¿Qué es lo que voy a hacer entonces? Voy a formular una hipótesis en relación a ese tema
voy a determinar qué variables voy a medir en esa hipótesis, la voy a operacionalizar a través de un procedimiento que luego lo van a aprender, y en función de esa operacionalización vamos a formular lo que es una encuesta social. Esa encuesta social luego yo voy a ir a terreno, la voy a aplicar, voy a volver con mis resultados, lo voy a analizar a través de cálculos estadísticos, y ahí voy a interpretar los datos y voy a decir si esta hipótesis de partida era verdadera o falsa. ¿Sí? ¿Vieron? Ese es el proceso de la investigación cuantitativa. Ese es el proceso que nosotros queremos que ustedes aprendan en este cursado. Bien. Luego seguimos viendo algunas características del positivismo. Sigamos pasando porque esto lo pueden... Otras características. Características del paradigma positivista: pretende un conocimiento objetivo, que ya lo sabemos, a través de un monismo metodológico, el presupuesto por las ciencias naturales, es el que acabamos de decir, causa-efecto, le interesan las causas de los hechos y la generación de la misma, muy bien, y luego tenemos que ese conocimiento que nosotros vamos a arribar es un conocimiento objetivo, es previo al sujeto y es absoluto, que es otra de las críticas que va a recibir el positivismo, ¿no? Que el conocimiento no es absoluto, sino que el conocimiento es relativo. Pero bueno, es lo que se viene planteando dentro de lo que es el positivismo. A ver, sigamos. El tercer texto es el de Parola. Ella es trabajadora social. Ella es catamarqueña, si bien es tucumana, se recibió en Tucumán. Desarrolla tu tarea profesional en San Fernando de Catamarca. ¿Qué plantea ella en su texto? Plantea la discusión entre lo que es la teoría y la práctica dentro de lo que es el trabajo social. ¿Hasta dónde se puede hacer teoría y hasta dónde se puede hacer práctica, o si ambas están articuladas? Ese es el planteo básico que hace. Pasemos a la siguiente. Acá está, miren. ¿Qué es lo que plantea ella? Que la teoría, dice, describe e interpreta en función de la teoría. Es decir, ¿qué hace el trabajador social? Investiga. Y a partir de esa investigación, ¿qué hace? Describe e interpreta un fenómeno social. ¿Qué hace con esos resultados? Dice que el resultado le va a servir para la práctica. Interpretando a la práctica como la acción e intervención, es decir, la transformación. Por eso nosotros decíamos que era importante para el trabajador social lo que es el paradigma crítico, porque justamente la mayoría del trabajo social está inmerso dentro de lo que es el paradigma crítico. Esta investigadora plantea, ¿se hace solamente teoría o se hace también práctica? De acuerdo a las últimas tendencias, obviamente lo que hay es una articulación entre teoría y práctica. Yo no puedo intervenir si anteriormente no tengo un diagnóstico situacional previo de lo que está pasando en mi población, que es objeto de estudio. ¿Sigamos? Muy bien. Dice, ¿cuáles son las nuevas temáticas para discutir la articulación de la teoría y práctica? Bueno, ustedes saben que el trabajo social tuvo una reconceptualización, ¿sí? Ya dejó de ser el trabajador social aquella persona que iba y era simplemente asistencialista, sino que el trabajador social en estos últimos tiempos, a partir de esta reconceptualización, ha tenido nuevos campos de acción y nuevos campos de intervención. Por ejemplo, ¿dónde están esos campos de intervención?
Por ejemplo, en la precarización de las clases medias, ¿sí? Es un objeto de estudio que tiene, donde se puede discutir este tipo de articulación. ¿En qué campo más? En la emergencia de la sociedad civil, ¿sí? Los nuevos tipos de grupos sociales, por ejemplo, que van surgiendo. El otro día leía un artículo que hablaba sobre el abordaje que tiene el trabajador social sobre los nuevos grupos sociales emergentes, ¿sí? Y tocaba, por ejemplo, el tema de las tribus urbanas y cómo el trabajador social podía trabajar dentro de la sociedad, ¿sí? O dentro de estos nuevos grupos y desde qué perspectiva podría hacerlo. Otra cuestión, todos aquellos temas o problemáticas que están emergentes de la globalización económica y tecnológica que hemos surgido. Las problemáticas actuales, miren ustedes esta cuestión de la pandemia que estamos viviendo, ¿sí? Que ahora nos permite o nos obliga a organizarnos de una diferente manera. Por ejemplo, clases virtuales, ¿sí? Son todas temáticas que pueden ser abordadas por el trabajador social y cómo estas problemáticas van a repercutir seguramente en el futuro en la nueva organización social que seguramente vamos a tener. ¿Sí? Las relaciones afectivas, ¿sí? El no poder abrazarse, el no poder besarse, ¿sí? El no poder ni siquiera darse la mano. ¿Cómo va a repercutir toda esta cosa adelante? Miren todos los campos de estudios que van surgiendo, los nuevos abordajes, los nuevos objetivos de investigaciones dentro de lo que es el trabajo social. Sigamos. Y acá vamos a ver la cuestión de lo que es. Ahora pasamos. La reconceptualización. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Dónde surge la reconceptualización? Se dice que surge a finales de la década del 60, inspirado en los pensamientos de Gramsci. ¿Cuál es el objeto de la reconceptualización? Dice, para que el trabajador social se aleje del asistencialismo y adopte una postura crítica, teniendo en cuenta el contexto político del campo de acción. Por eso ustedes, no por casualidad, tienen materias como, por ejemplo, contemporánea, historia, ¿no? Porque es importante que el trabajador social considere, ¿sí?, todos estos contextos sociales y políticos para poder interpretar a la sociedad actual. Por lo tanto, lo que se busca dentro de esta reconceptualización es acabar con esa actitud descriptiva y pasiva. Conseguir que el trabajador social sea más activo, que establezca una relación de mayor igualdad y basada en el diálogo con el otro cultural. Dejar de lado ya ese profesional que llega al terreno y se cree que es el sabión y que tiene todo, sino que sea una construcción de esa realidad conjunta entre el investigador y el investigado. Muy bien. Sigamos. Sí, pasemos a la siguiente. Bien. Y el último texto que nos queda por ver es el de Landerech, que básicamente es un repaso de lo que son los distintos tipos de intervención en el trabajo social, que ustedes ya saben son 4. Estudio de caso, grupo, comunidad y familia. Landerech, por ejemplo, él nació en Santa Rosa, La Pampa. Él es hijo de obreros agricultores. Sin embargo, se dio maña para estudiar, se recibió, y siempre fue un luchador social por excelencia, a tal punto de que hubo un tiempo donde estaba el gobierno militar, donde se tuvo que exiliar y se tuvo que ir a vivir a México. Y ahí es donde va a desarrollar toda su carrera profesional. Landerech plantea tiene muchos libros, pero uno de los que más me gusta a mí en particular es el de Introducción al Trabajo Social, en donde desarrolla todo lo que son
los distintos tipos de intervención del trabajo social que ya hacíamos referencia hace un ratito, ¿no? Lo que es el estudio de caso, lo que es el trabajo en grupo, lo que es la comunidad, lo que es la familia. Yo creo que nos llegaron a ver con la profe Tere muy en profundidad los distintos tipos de abordaje del trabajo social en particular. A ver, pasemos, Noelia, a la siguiente. Bien, el método clásico de trabajo social, sigamos. ¿Cuál es el primero? ¿Dónde surge? El trabajo de caso individual, que es de los años 20, el trabajo social de grupos, que es a mediados de los 30, la organización y desarrollo de la comunidad, que es alrededor del 45, y los métodos auxiliares, que son los de la administración, investigación y supervisión, que luego lo vamos a ver cuando avancemos con el desarrollo del tema. A ver, sigamos. Veamos el caso social individual. Dice que surge en Inglaterra, está basado en los estudios de la Sociedad de la Organización de la Caridad. En el año 20 va a surgir lo que se llama el caso social individual, que es el primer método del trabajo social. Método en el sentido de que es el primer trabajo metódico, porque anteriormente también se hacía trabajo social, pero se hacía más como asistencia, ¿no? Y no se llamaba trabajador social, se llamaba asistente social, ¿no? El famoso social group, work, que es el caso social individual. Si pasamos lo vamos a ver, miren ustedes la diapositiva que sigue, es la principal representante de lo que es el trabajo social de caso. Pasala. Ahí está. La Mary Richmond, que fue una de las primeras en trabajar la cuestión del caso en trabajo social, que ella va a aplicar lo que son las encuestas sociales, pero ella va a tener un cambio dentro de lo que es, bueno, esta medida se lo voy a contar como si fuera intruso en el espectáculo. Bueno, la Mary Richmond, ella trabajaba lo que es las encuestas sociales. Sin embargo, más o menos, luego va a tener un vuelco hacia la investigación cualitativa. ¿Por qué? Porque ella va a conocer a su marido. ¿Y su marido qué era? Su marido era psiquiatra, psicoanalista. Y él le va a inculcar lo que es la importancia que tiene en las entrevistas grupales. Entonces ella va a cambiar su mirada positivista hacia una mirada más cualitativa. Pero es importante porque es la primera que va a trabajar con los estudios sociales de caso. Dice, es un conjunto de métodos que desarrolla la personalidad, adaptando consciente e individualmente al hombre a su medio social. Va a tomar justamente lo que es el modelo psicosocial, y lo vamos a ver en la diapositiva siguiente, cuáles son los pasos de ese modelo psicosocial. Miren, a ver, pasemos. Ahí está, ¿ven? Va a tomar el modelo clínico normativo. Ella decía, así como los médicos tienen pasos para diagnosticar una enfermedad y buscar sus soluciones, también lo tienen los estudios de caso. ¿Cuáles son los pasos del médico que dice que hace? El diagnóstico, es decir, primero que se hace un diagnóstico. A ver si volvemos a la diapo. Ahí está. Bueno, tenemos. Primero, ¿qué hacemos? El estudio. ¿Sí? Yo voy al médico, me estoy enfermo, el médico me dice, bueno, hacete estos análisis. Primero es el estudio. Luego el diagnóstico. Yo me hago esos análisis y a partir de ese diagnóstico me determinan qué enfermedad tengo. Y en función de esa enfermedad, ¿qué hago? El tratamiento. Bueno,
Eso es lo que toma Mari Ritmo para explicar los métodos de caso. Primero, ¿qué dice? Hago una encuesta diagnóstico. A ver, volvemos para atrás. Hago una encuesta en donde hago el diagnóstico de situación. ¿Ustedes qué es lo que van a hacer cuando vayan a una comunidad? Lo primero van a hacer una encuesta social para tener un mejor acercamiento a esa comunidad. Luego viene el diagnóstico, es decir, con esos resultados que tengo de esa encuesta voy a hacer el conocimiento del caso y a partir de ahí voy a proponer la solución del problema. Este es el gran aporte que hace Mari Ritmo. Estos métodos de abordaje de la problemática que yo quiero investigar. Sigamos, pasemos a la siguiente. Entonces dice, el campo de actuación de los trabajos, los estudios de caso son en Inglaterra, a mediados del siglo XIX. Fundamentalmente, este señor Toynbee trabaja con las asociaciones cristianas de jóvenes. Luego están los trabajos de Barnett, que trabaja en una escuela en San Judas en Londres. Dice que plantea fundamentalmente que los problemas que se plantean dentro de un grupo se resuelven dentro de grupos y que estos grupos son importantes para compensar soledades. Esto va a permitir después el surgimiento de una nueva mirada, que es el trabajo social con grupos, que es el que sigue, que tiene como principal representante a esta señora, la Gracie Coyle, que dice Estudios de Conductas en Grupos, que es el libro que ella va a publicar, y que ella va a plantear, a ver, ponle la siguiente, que ella va a plantear que no solamente son importantes los estudios de casos individuales, sino que también son importantes los estudios de casos con grupos. Pero recién en el 1935, la National Conference of Social Works es la que le va a dar identidad metodológica científica al trabajo social con grupo. Dice que el trabajo social con grupos permite la organización de la comunidad y la organización y la acción social. Y que este trabajo con grupos se va a articular después con el trabajo de la comunidad. Si pasamos a la siguiente, vamos a ver el trabajo social comunitario, ¿sí? Que es el otro método de intervención del trabajo social. ¿Qué es lo que busca la organización del trabajo social comunitario? Busca resolver los problemas, las necesidades, los conflictos que surgen hacia el interior de la comunidad. Vieron que es completito lo que es el abordaje del trabajo social, ¿no? El trabajo social individual, el trabajo social con grupo, el trabajo social comunitario, que tiene su principal representante en este señor que sigue en la diapositiva siguiente. A ver. Ahí está. Este es el libro de él, Organización Comunitaria, de Murray. ¿Qué es lo que plantea Murray? Miren, acá está en la siguiente. Él trabaja con la Organización de la Comunidad en los Estados Unidos. Trata de ver cómo se desarrollan esas comunidades hacia el interior y por fuera. Va a tomar como base comunidades que va a estudiar en Asia, en África. Busca ver algunas problemáticas que son emergentes de esas comunidades, fundamentalmente en ese entonces la discriminación y la integración cultural y cómo el racismo va a influir en esas nuevas formas de integración. Va a ser el autor de lo que se llama los consejos de planeamiento de la comunidad, es decir, cómo las comunidades pueden organizarse a sí mismos y buscar sus propias soluciones y no esperar que alguien vaya de afuera a intervenirlas con sus recetas mágicas.
Y en la misma van a ver la confluencia de dos desarrollos metodológicos, que es a lo que hacíamos referencia también cuando nosotros hablábamos de los abordajes metodológicos en la investigación social. Si pasamos a la siguiente. Bueno, acá está un poco la historia de lo que es el trabajo social comunitario, los famosos programas de acción comunitaria, y si nos ponemos a fijarnos hoy mismo, los tipos de organización comunitaria que nosotros tenemos en nuestra sociedad, vamos a ver que siguen habiendo, ¿no? Siguen habiendo organizaciones sociales comunitarias que comenzaron a surgir con mucha fuerza nuevamente luego de la presidencia de Cristina Fernández, en donde comenzaron a surgir nuevamente las organizaciones sociales y con mucha fuerza. Pero fíjense en que estas organizaciones sociales y este trabajo social comunitario son de larga data, ¿no? Comienzan en el año 50, en el año 60, con los famosos programas de acción comunitaria. ¿Qué es lo que buscaban los programas de acción comunitaria? Buscaban la obtención de recursos, la obtención de medios, la obtención de servicios, la planificación organizada de las comunidades. Pero vuelvo a decirlo, que esta organización comunitaria no tiene que ser a partir de una receta mágica que lleve el trabajador social, sino que el trabajador social se tiene que insertar en la comunidad, tratar de ver las necesidades que emergen de esa comunidad para proponer soluciones y tratar de guiar a que sea la misma comunidad la que encuentre las soluciones a sus problemáticas. Bueno, yo creo que eso ha sido, Noelia, a ver, pasé la última. Creo que han sido un poco, muy rápidamente, el resumen de todos los textos que ustedes tenían para leer en para el trabajo práctico número 1. Bien. Bueno, esto es lo que quería contarles, quería llevarles la tranquilidad de que nosotros estamos pendientes de ustedes, de que no nos hemos dejado solos y a la deriva, sino que estamos constantemente reuniéndonos en equipo de cátedra y estamos pendientes de todas las sugerencias que ustedes me hacen llegar. Ya varios me escribieron a mi correo particular con algunas sugerencias y con algunas cuestiones. Algunos ya presentaron también sus trabajos prácticos que ya fueron leídos por la profesora Jimena, que le hizo las devoluciones también. Creo que lo que querían presentarlos después, habíamos puesto otra fecha, si mal no recuerdo. Bueno, esta reunión llegó medio tarde, ¿no? Porque tendríamos que haberla hecho antes de que se presente el trabajo práctico, pero bueno, como les decía, también estamos aprendiendo. Pero nosotros quedamos abiertos a todas las sugerencias que ustedes quieran hacer y a todo lo que ustedes quieran plantear. Nuestro próximo encuentro va a ser dentro de 15 días. Vamos a ver la unidad 2, lo vamos a explicar lo que es el trabajo práctico número 2, para que ustedes después puedan llevarlo a cabo y le vamos a decir en qué fecha tiene que ser presentado. Vuelvo a decir, la presentación del trabajo práctico no es obligatorio ni evaluativo, es simplemente acompañamiento. Pero todos aquellos que lo hayan presentado, que se preocupen, que lean, etcétera, etcétera, si esos trabajos prácticos están bien realizados, lo vamos a considerar cuando vuelvan las clases presenciales. ¿Cuándo vuelvan las clases presenciales? Eso es una verdadera incógnita. Bueno, no sé si quieren preguntar algo. Bueno, yo quería decirle a los chicos que no se preocupen a los que no pudieron ingresar. Hubieron varios problemas de conectividad, que directamente no salían las solicitudes. Bueno, yo los fui agregando manualmente. Que no se preocupen porque la clase va a quedar grabada y la voy a subir en la plataforma. Cualquier duda, cualquier consulta que tienen, ya saben, nos mandan mensajes por la plataforma. Y bueno, si no pueden descargar o si no pueden ver el video, también nos avisan. No se preocupen que vamos a subirla esta tarde a la clase para los que no pudieron estar presentes.
Bueno, chicos, espero de que hayamos bajado un poco las ansiedades. ¿Mm? Bueno, hay que cuidarse, no nos queda otra. Pero vamos a seguir en contacto. ¿Mm? Vamos a seguir en contacto, vuelvo a decirle. Ya voy a coordinar con Noelia para avisarle cuándo va a ser la próxima clase, seguramente en 15 días. ¿Cuándo es el otro? A ver, ya les digo bien, más o menos para que tengamos en cuenta. Bueno, Más o menos al 13, el miércoles 13 de mayo daríamos el encuentro con la unidad 2, con el conversatorio de la unidad 2. profe, Sí, muy bueno. hola, ¿se me escucha? Sí, se escucha, Jiménez. Yo apago mi micrófono, así no hace interferencia. Bueno, primero que nada quiero darle las felicitaciones a los chicos por la presentación del primer trabajo. Ahí está. Hola chicos, buen día a todos, ¿cómo están? Primero que nada, bienvenidos, y a aquellos, darle las felicitaciones a los que realizaron el primer trabajo práctico número 1. La verdad, estuvieron muy buenos, mucha creatividad de algunos grupos, pudieron, digamos, completar con las consignas, y para los que no pudieron presentar y tienen el deseo de poder presentar ahora, digamos, el recuperatorio, por decirlo así, del trabajo práctico 1, va a ser a partir hasta el día jueves 30 de abril, tienen para que puedan presentarlo. Así que bueno, cualquier duda, consulta, ustedes me pueden escribir. Yo las devoluciones las realicé a cada correo particular, al jefe o coordinador que ustedes designaron para que mande el trabajo práctico. Así que, bueno, cualquier duda saben que estoy a disposición, y más que nada a cuidarse. Nada más. Bueno, acá una de las alumnas pregunta cuándo hay que presentar el trabajo práctico 2, las preguntas. En realidad las preguntas es un complemento del trabajo práctico 1, ¿eh? El trabajo práctico 2 todavía no lo subimos, lo vamos a subir recién la semana próxima. La contestación de esa grilla de preguntas la pueden hacer hasta la semana que viene, no hay problema. Y la semana que viene vamos a subir todo lo que es el trabajo práctico 2 y ahí le vamos a avisar cuándo lo pueden presentar. Vuelvo a decir para que no haya confusiones, ¿no? Para que quede bien en claro, los trabajos prácticos no son ni evaluativos ni obligatorios. Es para que ustedes tengan el tracking del estudio y lean y puedan hacer. Obviamente, después cuando comience la presencialidad, seguramente se lo vamos a considerar. ¿Vamos? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quedó todo bien? ¿Les gustó la primera clase? Las dos clases, el primer conversatorio. Bueno. ¿Listo entonces? Nos vemos entonces el 13 de mayo, Dios mediante, día miércoles. ¿Estamos listos? Sí, no hay... En el chat preguntaban, ¿me enviaban el trabajo práctico? Bueno, si podrías recordarlos el mail. Jiménez, No te Como escucho. no escuché bien. que en el chat, fíjate que en la pestañita Sí, al lado del decime. chat nos preguntan dónde te escriben y hay algunas preguntas referidas al TP1. Si le puedes recordar tu correo o escribir en el chat que se queda. Bien. Chicos, el trabajo práctico número 1, para aquellos que no presentaron, se va a realizar hasta el día 30 del corriente mes, es decir, hasta el jueves se va a poder presentar el trabajo. Y al correo que van a deber mandar va a ser a mi correo personal. En este caso les voy a dejar en el chat la dirección que es ime..
ml06@gmail.com. Ahí les dejo el correo para que ustedes se puedan contactar nuevamente conmigo en cualquier consulta que ustedes tengan, o bien, como saben, solamente un miembro del grupo deberá presentar el trabajo. Lo que sí les pido chicos es que puedan participar la cantidad de grupos. ¿Me escucha tu micrófono? Lo que sí les pido, por favor, a todos es que respeten la cantidad de grupo y que puedan, digamos, hacer entre 10 personas a 12 personas, ¿sí? No sé, otra duda, consulta. Bueno, sé que es difícil juntarse entre 10 y 12 personas de forma virtual y más si no nos conocemos, pero bueno, es lo que nos tocó. Mientras lean, traten de no perder el ritmo. Bueno, chicos, cualquier cosa, cualquier duda que tengan, me escriben a mí o me escriben a ustedes, ya tienen los correos, así que no hay ningún problema. Le pongamos ganas, le ponemos onda y le demos por adelante. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Ahí te voy a responder, le voy a responder, Griselda, está bien. Yo sé que no conoces a nadie, pero ahora tenés el número de alguno de tus compañeros, así que por favor trata de comunicarte con uno de ellos y que te pueda aumentar, por favor, en el grupo. La idea es que puedan también acompañarse en esta situación y que, bueno, que esto no sea también más leve, ¿no? Una manera. Bueno, terminamos la clase. Listo. Bueno, chicos. Consulta por privado. Cuídense, por favor.